Victoria ajustaba el aro de luz por tercera vez esa mañana, asegurándose de que cada detalle estuviera al tiro para la grabación. A sus 32 años, ya se había armado un imperio digital que muchas morras envidiaban. Más de 2 millones de seguidores, contratos con marcas famosísimas de cosméticos de todo el país, y una lana que superaba por mucho cualquier sueño que había tenido en la vida. Buenos días, hermosas. Hoy vamos a hablar de ese labial que tanto me estuvieron pidiendo en los comentarios. Su voz era dulce, segura, irradiando esa vibra que conquistaba a miles de personas cada día. Pero en cuanto la cámara se apagaba, la sonrisa se desvanecía como si nunca hubiera estado ahí. Eduardo la miraba desde la puerta del estudio, con los brazos cruzados y esa cara que Victoria ya conocía de memoria, una mezcla de desprecio y envidia mal escondida. Llevaba 8 años chambeando en la misma empresa de contabilidad, ganando un sueldo que apenas alcanzaba para lo básico, mientras veía a su esposa ganar en una semana lo que él tardaba meses en juntar. ¿Ya acabaste con tus payasadas? Su voz cortó el silencio como cuchillo. Victoria soltó un suspiro mientras guardaba el equipo con cuidado. Eduardo, por favor, no empieces. Hoy tengo una junta importante con la marca de skincare. Ah, claro, otra reunión importante. ¿Y yo qué? ¿Cuándo piensas prestarle atención a tu esposo? Se le acercó y Victoria sintió esa sensación conocida de ahogo. Cancela esa junta. Vamos a comer juntos, como una pareja normal. No puedo cancelarla. Es un contrato muy importante, Eduardo. Eso va a asegurar nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Se rió con amargura. Querrás decir tu futuro, porque yo ya no existo en esta casa, ¿verdad? Solo existe la Victoria influencer, la Victoria famosa, la Victoria que todo el mundo idolatra. Victoria cerró los ojos buscando fuerzas. 6 años de matrimonio, 6 años escuchando las mismas acusaciones, los mismos golpes a su autoestima. Al principio pensaba que Eduardo solo estaba inseguro, que con el tiempo se acostumbraría a su éxito. Pero la cosa solo se ponía peor. Tú sabes que no es así. Yo trabajo por los dos. ¿Trabajo? Eduardo soltó una carcajada cruel. Andar luciéndote en internet, vendiéndole fantasías a un montón de mujeres desesperadas. Eso no es trabajo, Victoria. Eso es pura vanidad. Sus palabras dolían más de lo que ella quería admitir. Durante años, Eduardo había sembrado dudas en su cabeza, haciéndola preguntarse si de verdad merecía el éxito que había logrado. Tenía el talento para convertir cada logro suyo en algo por lo que debería sentir vergüenza. Ah, y se me olvidó contarte. Hablé con Mariana ayer. Me dijo que ya no necesitas ir a esas reuniones con tus amigas los jueves. Mucho trabajo, ya sabes. A Victoria se le heló la sangre. Mariana era de las pocas amigas que todavía le quedaban. Una de las únicas personas con las que podía hablar con honestidad sobre los problemas de su matrimonio. Tú no tienes derecho a decidir con quién me veo o no, Eduardo. Claro que sí. Soy tu esposo. Y un esposo cuida a su mujer de las malas influencias. Se acercó más, invadiendo su espacio. Esas amigas tuyas te llenan la cabeza de tonterías, haciéndote creer que eres mejor de lo que realmente eres. Victoria retrocedió por instinto. No era la primera vez que Eduardo usaba su tamaño y su presencia física para intimidarla. Nunca le había puesto una mano encima, pero la amenaza siempre estaba ahí, flotando, en sus gestos, en su mirada. Tengo que irme. La reunión es en 1 hora. No vas a ir. Eduardo se puso frente a ella, bloqueándole el paso. Hoy te quedas aquí, conmigo, como una esposa de verdad. Eduardo, quítate. ¿O qué? ¿Vas a denunciarme con tus seguidores? ¿Vas a llorar en internet diciendo que tu marido es un monstruo? Se rió, pero había algo oscuro en sus ojos. De todos modos, nadie te creería. Para todos, tú eres la mujer perfecta con la vida perfecta. ¿Quién se imaginaría que detrás de toda esa fachada solo hay una mujer débil que ni siquiera puede ponerle un alto a su propio marido? Victoria sintió como las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas salir. No frente a él, no otra vez. Tienes razón, Eduardo. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Soy débil. Débil por haber aguantado esto durante 6 años. Débil por dejar que destruyeras mi autoestima, que me alejaras de mis amigos, que intentaras sabotear mi carrera. Lo miró directo a los ojos. Pero ¿sabes qué? Ya me cansé de ser débil. Eduardo parpadeó sorprendido por el cambio en su tono. Mañana en la mañana voy a buscar un abogado. Quiero el divorcio, Eduardo. Se acabó.
El silencio que siguió fue brutal. Eduardo se quedó ahí, quieto, procesando lo que acababa de escuchar, y de pronto, como si alguien hubiera prendido un interruptor, su cara se torció con una furia brutal. Tú no vas a ningún lado. Eres mi esposa. Yo decido cuándo se acaba esto. Pero Victoria ya había pasado junto a él, agarrado su bolsa y caminado directo hacia la puerta. Por primera vez en años, no volteó. 3 meses después, Victoria sostenía las llaves del departamento que su papá Franco le había regalado, con las manos temblando. El proceso de divorcio fue un infierno. Eduardo peleó cada papel, cada reparto de bienes, cada intento de ella por seguir adelante. Pero al fin, era libre. Hija, ¿segura que no quieres que me quede esta noche? Franco cargaba la última caja de la mudanza, mirándola con esa preocupación que solo un padre conoce. A sus 58 años, conocía a su hija mejor que nadie, y sabía perfectamente cuándo estaba fingiendo estar bien. Pa, necesito hacer esto sola. Necesito demostrarme que puedo. Victoria lo abrazó con fuerza. Gracias por todo, por darme este departamento, por pagar a los abogados, por creer en mí cuando ni yo creía. Franco le acarició el cabello. Siempre has sido fuerte, Victoria. Solo tenías que recordarlo. Cuando la puerta se cerró, Victoria se permitió unos segundos de silencio absoluto. Por primera vez en 6 años, estaba realmente sola, y era la sensación más liberadora del mundo. Nadie cuestionando sus decisiones, nadie apagando sus sueños, nadie controlando cada paso que daba. Encendió el celular y grabó una story al vuelo. Hola chicas, estoy aquí en mi nuevo hogar empezando un nuevo capítulo en mi vida. A veces hay que tener el valor de cerrar algunas puertas para que se abran otras. Su voz sonaba distinta, más ligera, más sincera. Los comentarios no tardaron en llegar. Cientos de mujeres compartiendo sus propias historias de renacimiento, mandando apoyo, celebrando su valentía. Victoria sonrió, sintiendo por primera vez en años que no estaba sola en este mundo. Pero la paz solo duró 2 semanas. Victoria salía del súper cuando lo vio. Eduardo parado al otro lado de la calle solo mirándola. Cuando se cruzaron las miradas, él no apartó los ojos. Solo se quedó ahí, como si fuera lo más normal del mundo. El corazón se le fue al cuello. Victoria apuró el paso hasta su coche, con las manos temblando mientras buscaba las llaves en la bolsa. Cuando por fin logró subirse, Eduardo ya no estaba. Seguramente fue una coincidencia, murmuró para sí misma, intentando calmarse, pero no lo era. En los días que siguieron, Eduardo empezó a aparecer por todos lados. En la cafetería donde ella se tomaba su latte por la mañana, en el gimnasio donde entrenaba, hasta en la entrada del edificio donde vivía. Siempre a lo lejos, siempre mirando, sin acercarse lo suficiente como para que ella pudiera acusarlo de algo directo. Los mensajes comenzaron en la segunda semana. Primero por WhatsApp, luego por Instagram, después por todos los medios posibles. Victoria, tenemos que hablar. Ya cambié. No puedes simplemente borrar 6 años de matrimonio. Te amo. Siempre te he amado. Solo fue una mala racha. Por favor, dame una oportunidad de explicarte. Victoria lo bloqueó por todos lados, pero Eduardo siempre encontraba una forma. Cuentas falsas, números distintos, hasta cartas que dejaba en la recepción del edificio. Chicas, ¿alguna vez han estado en una situación donde alguien no acepta un no como respuesta? Victoria grabó un video para sus seguidoras, sin decir nombres, pero claramente afectada. A veces creemos que terminar una relación tóxica es el final del problema, pero en realidad puede ser solo el comienzo de otro. Los comentarios explotaron. Miles de mujeres compartiendo experiencias parecidas, dando consejos, alertando sobre los riesgos del acoso. Victoria entendió que no estaba sola. Lamentablemente, su historia era más común de lo que hubiera querido. Una noche, estaba editando un video cuando sonó el interfono. Eran casi las 11. ¿Quién es? Soy yo, Victoria. Eduardo, necesito hablar contigo. Victoria sintió que la sangre se le congelaba. Eduardo, no puedes estar aquí. El divorcio ya se firmó. No tenemos nada más que decirnos. Sí tenemos. Tengo mucho que decirte. Su voz sonaba distinta, más desesperada, más peligrosa. No puedes ignorarme para siempre. Soy tu esposo. Ex esposo, Eduardo. EX. No existe eso de ex cuando se trata de amor verdadero, Victoria.
Tú sabes que me amas. Sé que estás confundida, que esas amigas tuyas te llenaron la cabeza de tonterías, pero en el fondo sabes que me perteneces. Victoria colgó el interfono, pero Eduardo siguió marcando. Estuvo tocando durante 20 minutos seguidos, hasta que un vecino amenazó con llamar a la policía. A la mañana siguiente, Victoria encontró flores en la puerta de su departamento. Rosas rojas, las mismas que Eduardo solía regalarle cada vez que pedía perdón después de una pelea. La tarjeta decía: «Para la mujer de mi vida, siempre tuyo, Eduardo». Victoria tiró las flores a la basura, pero esa sensación de estar siendo vigilada no la soltaba. Instaló cámaras de seguridad, cambió las cerraduras, hasta contrató un guardaespaldas para algunos eventos. Pero Eduardo siempre encontraba la forma de aparecer. «Pa, ya no sé qué hacer». Victoria se derrumbó en el hombro de Franco durante un almuerzo. «No me deja en paz. Está en todos lados. ¿Ya pensaste en poner una denuncia?» «Ya puse 3. Pero nunca hace nada que sea ilegal, al menos no técnicamente. Nunca me amenaza directo, nunca se mete a mi casa. Solo insiste, todo el tiempo». Franco le tomó las manos con firmeza. «Victoria, necesitas ayuda profesional, no para él, para ti. Necesitas aprender a manejar esto, a protegerte emocionalmente». Victoria asintió, sabiendo que su papá tenía razón. Había conseguido su libertad legal, pero Eduardo todavía la tenía atrapada por el miedo, y eso tenía que acabar. Esa noche, buscó psicólogos especializados en relaciones abusivas. Encontró un consultorio bien recomendado, con un profesional que parecía entender exactamente por lo que estaba pasando. Dr. Gael Mendoza, leyó en voz alta, especialista en trauma post-relación y recuperación emocional. Agendó una cita para la semana siguiente, sin saber que estaba a punto de encontrar mucho más que solo ayuda profesional. Victoria llegó al consultorio con 15 minutos de anticipación, con las manos sudadas aferradas al volante. Nunca había ido a terapia. Eduardo siempre decía que los psicólogos eran para gente débil y que no necesitaban extraños metiéndose en su vida. Ahora, libre para tomar sus propias decisiones, por fin podía cuidar de su salud mental. El lugar era acogedor, con colores suaves y plantas que transmitían calma. Victoria se sentó en la sala de espera, hojeando una revista sin prestar atención, cuando una voz masculina la llamó. «¿Victoria?». Alzó la vista y sintió una sorpresa genuina. El doctor Gael Mendoza no se parecía en nada a lo que ella se había imaginado. Pensaba encontrar a un hombre mayor, serio, quizá con lentes y barba canosa. En vez de eso, vio a un hombre de unos 35 años, con el cabello castaño un poco desordenado, ojos amables y una sonrisa que irradiaba cercanía. «Soy yo». Victoria se levantó y le extendió la mano. «Gael Mendoza, un gusto conocerte». Su apretón de manos fue firme, pero suave. «¿Vamos a mi consultorio?». El despacho era aún más acogedor que la recepción. Gael se sentó en un sillón cómodo, guardando una distancia respetuosa, y Victoria eligió el sofá frente a él. «Antes de empezar, quiero que sepas que este es tu espacio, Victoria. Aquí puedes hablar de lo que quieras, a tu ritmo, sin miedo a que nadie te juzgue». La voz de Gael era suave, pero tenía una firmeza que daba seguridad. «Por lo que me contaste por teléfono, estás pasando por una situación complicada después del divorcio». Victoria respiró hondo. «Yo ni siquiera sé por dónde empezar. Nunca hablé de esto con nadie, aparte de mi papá. ¿Qué te parece si empezamos por cómo te sientes ahora en este momento?». Confundida. La palabra salió sin pensarlo. «Durante 6 años viví creyendo que estaba loca, que exageraba, que tal vez Eduardo tenía razón sobre mí. Ahora que estoy fuera de todo eso, me doy cuenta de lo enfermo que era, pero al mismo tiempo, hizo una pausa, buscando cómo expresarlo. «Al mismo tiempo, ¿te sientes culpable por haber tardado tanto en salir?». Gael completó con suavidad. Victoria lo miró sorprendida. «Exactamente. ¿Cómo lo supiste? Es más común de lo que crees. Las relaciones abusivas generan una dinámica muy enredada en la mente de quien la vive. Tú no estás loca, Victoria, y no eres débil por haber tardado en salir de ahí». Por primera vez en meses, Victoria sintió que las lágrimas brotaban, pero no eran de dolor, era alivio de por fin sentirse comprendida. Las sesiones se volvieron lo mejor de su semana.
Gael tenía una forma única de hacerla ver las cosas desde otra perspectiva, sin nunca minimizar su dolor ni sus vivencias. La ayudó a identificar patrones que había normalizado, a reconstruir su autoestima y, sobre todo, a dejar de culparse por el acoso de Eduardo. Tú no eres responsable de lo que él hace, Victoria. Él es un adulto y está tomando decisiones conscientes. Tú pusiste límites claros y él eligió no respetarlos. Durante la quinta sesión, algo cambió. Victoria estaba contando un episodio en el que Eduardo había aparecido en el estacionamiento del centro comercial, cuando notó que Gael la miraba con una intensidad distinta. No era la mirada profesional de siempre. Había algo más, algo personal. Perdón. Gael desvió la mirada claramente incómodo. A veces me descubro admirando tu fuerza. La manera en que estás reconstruyendo tu vida es realmente inspiradora. Victoria sintió el corazón acelerarse. Gael, ya sé que esto no está bien de mi parte. Eres mi paciente y debería mantener la distancia profesional. Se levantó y caminó hacia la ventana. Tal vez lo mejor sea que te refiera con otro terapeuta. No. Victoria también se levantó, acercándose a él. No quiero a nadie más. Tú me has ayudado más en 5 sesiones que lo que yo logré en 6 años. Se quedaron en silencio por un momento, con una tensión en el aire que se podía cortar. Ya, Victoria, no puedo mezclar mis sentimientos personales con mi trabajo. No sería justo para ti. ¿Y si te digo que yo también siento algo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerse. Gael, por primera vez en años me siento vista, comprendida, respetada. No es solo gratitud, es algo más. Gael se volteó para mirarla, y Victoria vio el conflicto en sus ojos. Esto es muy complicado, Victoria. Estás saliendo de una relación traumática. Puede que estés confundiendo gratitud con... No me digas lo que estoy sintiendo. Victoria lo interrumpió, pero sin dureza. Pasé 6 años con alguien que invalidaba todo lo que yo sentía. Tú no vas a hacer lo mismo. Gael suspiró, pasándose la mano por el cabello. Tienes razón. Perdón. Mira, entiendo tus preocupaciones éticas. ¿Qué te parece esto? Hoy cerramos oficialmente mi proceso. Me das el alta. Me recomiendas algunos ejercicios para seguir trabajando por mi cuenta y entonces... Victoria sonrió, con cierta timidez. Entonces me invitas un café, como 2 personas normales. Gael no pudo evitar sonreír. ¿Estás segura de esto? Sí. Por primera vez en mucho tiempo estoy segura de lo que quiero. Una semana después, Victoria estaba nerviosa como una adolescente preparándose para su primera cita. Eligió un vestido sencillo, pero que la hacía sentirse guapa, no para impresionar, sino para sentirse bien consigo misma. El café que Gael eligió era pequeño y acogedor, lejos del bullicio del centro. Cuando Victoria llegó, él ya estaba ahí, y la sonrisa que le dedicó al verla hizo que el corazón se le acelerara. «Te ves hermosa». Gael se puso de pie para saludarla, y por primera vez, Victoria notó lo alto y elegante que se veía fuera del ambiente profesional del consultorio. «Gracias, tú también te ves muy bien». Platicaron durante horas, de todo y de nada. Gael le habló sobre su pasión por la psicología, de cómo había decidido especializarse en relaciones abusivas después de ver a su hermana pasar por algo parecido. Victoria le contó sobre sus sueños, sobre cómo había descubierto su amor por el mundo de la belleza y cómo había construido su imperio digital prácticamente sola. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti? Gael le sostuvo la mano sobre la mesa. No es solo la fuerza que tuviste para salir de todo eso. Es que todavía crees en el amor, que sigues dispuesta a abrirte con alguien nuevo. Victoria entrelazó sus dedos con los de él. Es porque tú me enseñaste que hay una forma diferente de amar, una forma sana. Cuando se despidieron esa noche, con un beso suave y lleno de promesas, Victoria sintió que por fin había encontrado eso que buscaba sin saber. Un hombre que la veía como compañera, no como propiedad. En los meses que siguieron, la relación floreció de forma natural. Gael respetaba sus límites, celebraba sus logros y, sobre todo, nunca intentaba controlarla ni apagar sus sueños. Victoria descubrió lo que era ser amada de una manera sana, y eso la hacía brillar aún más. Sus seguidoras notaron el cambio. Victoria se veía más radiante, más segura, más auténtica en sus videos. Cuando por fin decidió presentar públicamente a Gael con un post romántico en Instagram, los comentarios fueron abrumadoramente positivos. Por fin nuestra reina encontró a alguien que sí la merece. ¡Qué hombre tan guapo!
y por la forma en que te mira, se nota que es amor del bueno. Victoria, estás brillando. El amor verdadero sí transforma. Victoria sonrió mientras leía los comentarios. Acurrucada en el sofá al lado de Gael, por primera vez en su vida adulta, era realmente feliz. Pero no todos estaban contentos con la noticia. Carlos siempre fue de esos que se alimentan del drama ajeno. En cuanto vio el post de Victoria con Gael, sus ojos brillaron con esa malicia que ya era conocida. Él y Eduardo habían sido compañeros en la universidad, y aunque el divorcio ya había pasado, Carlos seguía en contacto con el exmarido de Victoria, principalmente porque le encantaba ser el mensajero de las malas noticias. Eduardo, güey, ¿ya viste el Instagram de Victoria hoy? Carlos llamó en cuanto vio la publicación, sin poder ocultar la emoción en la voz. Eduardo estaba en su departamento desordenado, rodeado de botellas vacías y fotos viejas del matrimonio que se negaba a guardar. Desde el divorcio, su vida se había vuelto un ciclo vicioso de trabajo, alcohol y obsesión por Victoria. Ya ni uso Instagram. Esa porquería solo me hace daño. Entonces, no sabes. Carlos hizo una pausa dramática. Estás saliendo con alguien, cabrón. Y al parecer es en serio. Subió una foto besando al tipo y todo. El silencio al otro lado de la línea fue brutal. Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe directo al estómago. ¿Eduardo? ¿Sigues ahí? ¿Quién es ese tipo? La voz de Eduardo salió ronca, con un tono peligroso. Un psicólogo. Gael algo. Se ve joven, guapo, y por lo visto tiene lana. Ella se ve radiante en las fotos, güey. Nunca la vi así ni cuando estaban casados. Eduardo colgó sin decir nada, y de inmediato abrió Instagram en su computadora. No tuvo que buscar mucho. La publicación de Victoria estaba por todos lados, siendo compartida y comentada por miles de personas. La foto mostraba a Victoria y Gael en un restaurante elegante. Ella llevaba un vestido rojo que Eduardo jamás había visto, sonriendo de una forma que no recordaba haberle visto nunca. Gael la miraba como si fuera lo más valioso del mundo, y el pie de foto decía: cuando menos lo esperas, la vida te pone enfrente a alguien que te recuerda lo que es ser realmente feliz. Gracias por mostrarme que el amor puede ser ligero, respetuoso y transformador. Te amo, Gael. Eduardo leyó la frase 3 veces, cada palabra clavándose como una daga. Te amo, Gael. Ella nunca le había dicho te amo en público. En 6 años de matrimonio, Victoria siempre había sido reservada sobre su vida privada en redes sociales. Nunca subió una foto así conmigo, murmuró para sí mismo, sintiendo cómo la rabia le subía por el pecho. 6 años casados y le daba pena mostrarme. Pero con ese cabrón, Eduardo empezó a stalkear el perfil de Gael con obsesión. Descubrió que era psicólogo, de 35 años, egresado de una universidad famosa, especialista en relaciones de pareja. Las fotos mostraban a un tipo seguro de sí mismo, exitoso, que viajaba, hacía deporte y tenía una vida social activa. Claro, gruñó Eduardo. Cambió a un hombre de verdad por un pinche intelectualito creído. En los días siguientes, Eduardo se hundió todavía más en su obsesión. Creó perfiles falsos para seguir cada paso de Victoria y Gael. Descubrió dónde trabajaba Gael, dónde vivía, qué lugares frecuentaba. La persecución que antes era solo hacia Victoria, ahora también era contra su nuevo novio. Eduardo empezó a aparecer en los lugares donde iba la pareja, en el cine donde fueron a ver una película, en el restaurante donde cenaron, incluso en el gimnasio donde Gael entrenaba. Siempre a lo lejos, siempre mirando, alimentando una rabia que no dejaba de crecer. ¿Cree que puede reemplazarme así tan fácil? Eduardo hablaba solo en su departamento, viendo las fotos del par que había impreso y pegado en la pared. 6 años, Carlos. 6 pinches años de mi vida tirados a la basura para que se largue con el primer imbécil que se le atraviesa. Carlos, que se había convertido en el confidente no oficial de Eduardo, echaba más leña al fuego. Güey, tienes que hacer algo. No puedes dejar que te humille así en público. Tienes razón. Eduardo dio otro trago de whisky. Tiene que recordar quién soy. Tiene que entender que no puede simplemente desecharme. Los mensajes volvieron a empezar, pero esta vez con otro tono. Más agresivos, más posesivos. Ya vi que andas presumiendo a tu noviecito nuevo. ¿Pensaste que no me iba a enterar? ¿De verdad crees que ese niño bonito te va a amar como yo te amé? Solo quiere colgarse de tu fama.
Cuando se aburra de ti, yo voy a seguir aquí, porque soy el único que te conoce de verdad. Victoria le mostró los mensajes a Gael, que no pudo ocultar su preocupación. Victoria, esto ya se está saliendo de control. Ya no solo te está acosando a ti, ahora nos está persiguiendo a los dos. Lo sé, ya puse otras 2 denuncias, pero la policía dice que no puede hacer mucho mientras no haya una amenaza directa. Gael le tomó las manos. Tal vez deberíamos mantener un perfil más bajo por un tiempo, no subir tantas cosas sobre nuestra relación. No, Victoria fue firme. No voy a esconderme, no voy a dejar que vuelva a controlar mi vida, ni siquiera desde lejos. Si empiezo a esconderme ahora, él va a saber que todavía tiene poder sobre mí. Gael admiraba esa determinación en ella, pero no podía ocultar la preocupación. Como psicólogo sabía reconocer los signos de una obsesión peligrosa, y Eduardo los estaba mostrando todos. La cosa empeoró cuando Eduardo descubrió dónde vivían Victoria y Gael. Empezó a rondar los edificios de ambos, a veces pasándose horas dentro del coche, solo observando. Los porteros tenían instrucciones claras de no dejarlo pasar, pero Eduardo siempre encontraba la forma de hacerse notar. Se está volviendo más descarado, le dijo Victoria a Gael durante una cena en casa. Ayer estaba parado frente a mi edificio cuando llegué del trabajo. No intentó esconderse, no dijo nada, solo se quedó ahí, mirándome fijo. Victoria, creo que tenemos que empezar a pensar en medidas más serias. Tal vez deberías venirte a vivir conmigo un tiempo, o... No me voy a salir de mi casa por culpa de él. Victoria lo interrumpió. Gael, entiendo que estés preocupado, pero si empiezo a huir ahora nunca voy a parar. Esa misma noche Eduardo llamó a Carlos, completamente borracho. ¿Sabes qué es lo que más me revienta, Carlos? Que ella está feliz. Feliz de verdad. Con él sonríe de una manera que nunca sonrió conmigo. Güey, te estás torturando. Ya olvida a esa mujer. No puedo, Eduardo gritó. Es mía, Carlos. Fue mía durante 6 años. Yo la moldeé. Yo la hice la mujer que es hoy. ¿Y ahora llega ese cabrón y se lleva todo el mérito? Carlos se quedó callado, dándose cuenta de que Eduardo había cruzado una línea muy peligrosa. Eduardo, estás hablando como si ella fuera un objeto. Es una persona, güey. Tiene derecho a ser feliz. ¿Feliz? Eduardo se rió con amargura. Va a ver lo que es la felicidad cuando ese psicólogo de mierda muestre su verdadera cara. Todos los hombres somos iguales, Carlos. Ese tipo se va a aburrir de ella, la va a engañar, la va a lastimar, y cuando eso pase, va a volver corriendo a mí. ¿Y si no vuelve? Eduardo se quedó en silencio un largo rato. Cuando por fin habló, su voz era fría, calculadora. Entonces voy a tener que recordarle a quién pertenece de verdad. Esa noche, Victoria estaba radiante. El evento de lanzamiento de la nueva línea de maquillaje de la marca, que la patrocinaba, estaba siendo un éxito total. Influencers, periodistas y ejecutivos de la industria de la belleza se mezclaban en el salón elegante del Hotel 5 Estrellas, y Victoria era, sin duda, la estrella de la noche. «Estás deslumbrando», Gael le susurró al oído, mientras ajustaba con cuidado el collar que ella llevaba puesto. Él había llegado hacía apenas unos minutos, directo del consultorio para acompañarla al evento más importante de su carrera hasta ahora. «Es porque soy feliz», Victoria sonrió, besándolo suavemente. «Gracias por estar aquí conmigo». La pareja posó para fotos, habló con la prensa y Victoria dio una presentación impecable sobre los nuevos productos. Todo estaba perfecto, hasta que lo vio. Eduardo estaba parado junto a la barra, usando un traje que Victoria reconoció de inmediato, el mismo que había usado el día de su boda. No intentaba esconderse, al contrario, quería que lo vieran. Sus ojos estaban clavados en ella, y había algo distinto en su actitud, algo más oscuro, más peligroso. Gael, Victoria tomó del brazo a su novio, tratando de mantener la voz firme. «Está aquí». Gael siguió la dirección de su mirada, y enseguida se colocó a su lado, en posición protectora. ¿Cómo demonios entró? Este evento es privado. Siempre se las ingenia, murmuró Victoria, sintiendo cómo la ansiedad le subía por el cuerpo. Eduardo empezó a acercarse, caminando despacio entre los invitados como si el lugar fuera suyo. Algunas personas lo reconocieron. Al fin y al cabo había sido esposo de Victoria durante 6 años y aparecía en algunas fotos viejas de sus redes. «Victoria»,
dijo Eduardo al detenerse a unos metros de ellos, con la voz lo bastante alta como para llamar la atención. «Qué coincidencia encontrarte aquí. Eduardo, no deberías estar aquí. Este es un evento de trabajo». «¿Trabajo?». Eduardo soltó una risa seca, sin rastro de humor. «Ah, claro, tu trabajo. Siempre fue más importante que nuestro matrimonio, ¿no?». La gente alrededor empezó a notar que algo pasaba. Las conversaciones se interrumpieron, y varias miradas se enfocaron en ellos. «Eduardo, por favor, no hagas esto aquí», dijo Victoria, intentando mantener la compostura, aunque la voz le temblaba un poco. «¿Hacer qué? ¿Hablar con mi exesposa?». Eduardo dio un paso más. «¿O te da pena que me vean contigo delante de tu noviecito nuevo?». Gael dio un paso al frente, poniéndose entre él y Victoria. «Mira, Eduardo, ¿verdad? Te recomiendo que te vayas. Victoria ya dejó claro que no quiere hablar contigo». Eduardo lo miró con desprecio. «Ah, entonces tú eres el famoso psicólogo, el héroe que vino a salvar a mi esposa». «Ex-esposa», corrigió Gael, con voz calmada pero firme, «y no necesitaba que nadie la salvara. Es una mujer fuerte que tomó sus propias decisiones». «¿Fuerte?». Eduardo soltó una carcajada cruel que retumbó en todo el salón. «Tú no la conoces como yo. Victoria siempre fue débil, insegura, necesitada. Solo está contigo porque necesita a alguien que le diga que vale algo». Victoria sintió la sangre hervir. «Eduardo, ya basta. Te estás rebajando». «¿Yo me estoy rebajando?». Eduardo se giró hacia ella con los ojos encendidos por una furia contenida. «La que se está rebajando eres tú, Victoria. 6 años de matrimonio tirados a la basura por irte con el primer idiota que te echó flores». El salón estaba prácticamente en silencio ahora. Todos los invitados observaban la escena, algunos grabando discretamente con el celular. «Eduardo, estás borracho». Victoria intentó una última vez. «Vete a tu casa. Mañana te vas a arrepentir de todo esto». «¿Arrepentirme?». Eduardo volvió a reír. «Lo único de lo que me arrepiento es de haber perdido 6 años de mi vida con una mujer tan malagradecida como tú». Fue ahí cuando Gael perdió la paciencia. «Ya basta». Su voz cortó el aire como una navaja. «¿Quieres saber quién es realmente Victoria, Eduardo? Es una mujer que construyó un imperio con sus propias manos mientras tú tratabas de destruir su autoestima. Es lo suficientemente valiente para salir de una relación tóxica y empezar desde cero. Es generosa, talentosa, inteligente y, sobre todo, libre». Eduardo apretó los puños. «¿Libre? Ella nunca va a ser libre de mí. Conozco todos sus secretos, todas sus debilidades». «No», dijo Gael, dando un paso más hacia él con la voz firme y clara. «Lo que tú conoces es la versión de Victoria que tú creaste, esa versión insegura, rota, que moldeaste para sentirte superior. Pero esa Victoria ya no existe. Tú no sabes nada de nosotros. Sé más de lo que te imaginas». Gael no se movió ni un centímetro. «Sé que la controlabas, que intentaste sabotear su carrera, que la hacías sentirse menos para tú sentirte más. Sé que eres un hombre inseguro que no puede aceptar que su exesposa tuvo éxito sin él». El salón entero estaba en silencio total. Eduardo miró a su alrededor y se dio cuenta de que todas las miradas estaban sobre él, y no eran de compasión. «¿Y sabes qué más, Eduardo?», continuó Gael, su voz resonando por todo el salón. «Todo el mundo ya se dio cuenta de quién eres. El único que sigue pretendiendo ser un hombre decente eres tú». Eduardo se puso rojo de la rabia. «No tienes derecho a hablarme así». «Claro que lo tengo. Tengo todo el derecho de defender a la mujer que amo de un tipo que la acosa, que la intimida, que no puede aceptar un no como respuesta. Ella es mi esposa. Ella no es tu propiedad», gritó Gael, y su voz retumbó en todo el lugar. «Victoria es una persona, no un objeto que puedas poseer, y cuanto antes entiendas eso, mejor para todos». Eduardo volvió a mirar a su alrededor. Vio las caras de desaprobación, los celulares grabando, los susurros de juicio. Se dio cuenta de que se había expuesto por completo, que acababa de mostrar su verdadera cara frente a cientos de personas influyentes de la industria. «Esto no se va a quedar así», murmuró, pero su voz ya no tenía fuerza. «Sí se va a quedar así», dijo Victoria al fin, con la voz clara y firme. «Se va a quedar exactamente así, Eduardo. Acabas de mostrarle al mundo quién eres en realidad, y yo nunca más voy a tener miedo de ti». Eduardo la miró durante un largo instante, como si la estuviera viendo por primera vez. Luego, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y salió del salón,
dejando tras de sí un rastro de susurros y miradas de desprecio. Victoria se giró hacia Gael, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Gracias», susurró. Gael la abrazó, y el salón estalló en aplausos. No eran aplausos de morbo o por el drama, eran de apoyo, de admiración por la valentía de ambos. «Perdón por el mal momento, gente», dijo Victoria, dirigiéndose a los invitados, con la voz firme a pesar de la emoción. «A veces necesitamos enfrentar a nuestros fantasmas en público para que dejen de tener poder sobre nosotros». Más aplausos. Y en ese momento, Victoria supo que había ganado una batalla importante, pero la guerra todavía no había terminado. Los videos del enfrentamiento se regaron por las redes sociales como pólvora. En cuestión de horas, el hashtag Victoria Libre estaba entre las tendencias más comentadas del país. Miles de mujeres compartían sus propias historias de relaciones abusivas, aplaudiendo el coraje de Victoria y la postura de Gael. Eduardo despertó al día siguiente con una cruda emocional brutal. Su celular no dejaba de sonar. Carlos, colegas del trabajo, incluso su propia madre lo había llamado, horrorizada por los videos que estaban circulando en internet. «Eduardo, ¿qué vergüenza es esta?». La voz de su madre venía cargada de decepción. «Todo el mundo está hablando de ti. Tu jefe ya llamó aquí buscando explicaciones». Eduardo colgó el teléfono y se arrastró hasta la computadora. Los videos estaban por todas partes. Se vio a sí mismo gritando, fuera de control, siendo humillado públicamente por Gael. Los comentarios no tenían piedad. «Qué tipo tan patético. Pobre Victoria. Haber aguantado eso durante 6 años. Este tipo necesita ayuda psiquiátrica urgente». La humillación pública fue la chispa que Eduardo necesitaba para perder el control por completo. Si antes mantenía una fachada de civilidad, ahora ya no tenía nada que perder. Su reputación estaba hecha polvo, su trabajo pendía de un hilo, y su dignidad estaba por los suelos. Durante 3 días, Eduardo desapareció. No fue a trabajar, no contestó llamadas, no salió de su casa. Victoria llegó a preocuparse. Conocía a Eduardo lo suficiente como para saber que era más peligroso cuando se quedaba en silencio. «Está planeando algo», le dijo a Gael durante una cena en casa. Eduardo nunca se queda callado cuando se siente acorralado. Tal vez por fin entendió el mensaje. Los videos lo dejaron muy mal parado. Victoria negó con la cabeza. «Tú no lo conoces como yo. Él no se rinde. Nunca se ha rendido». El jueves por la noche, Victoria regresaba de una grabación cuando vio a Eduardo parado frente a la entrada de su edificio. Pero algo era distinto. No estaba solo observando. Se le notaba alterado, caminando de un lado a otro, hablando solo y haciendo gestos exagerados. Victoria estacionó y dudó. Podía dar la vuelta a la manzana y esperar a que se fuera, pero ya estaba cansada de huir. Respiró hondo y bajó del coche. «¿Qué haces aquí, Eduardo?». Él se giró de golpe. Tenía los ojos rojos, el cabello hecho un desastre, la barba crecida. Parecía no haber dormido en días. «Tú arruinaste mi vida, Victoria». Su voz era ronca, desesperada. «Por tu culpa perdí mi trabajo. Mi familia ya no quiere hablar conmigo. Todo el mundo me ve como si fuera un monstruo. Eduardo, tú solo te hiciste eso. Yo no te obligué a armar ese escándalo en el evento». «Claro que me obligaste». Se acercó, y Victoria dio un paso atrás por instinto. «Tú me provocaste, me humillaste, llevaste a ese imbécil para dejarme en ridículo frente a todos. Yo no te provoqué. Tú te metiste en mi evento de trabajo y...». «¿Tu evento?», gritó Eduardo. «Todo es tuyo, ¿verdad, Victoria? Tu carrera, tu vida, tu noviecito. ¿Y yo qué? ¿Yo no valgo nada? ¿O qué?». Victoria se dio cuenta de que Eduardo había cruzado una línea peligrosa. Había algo salvaje en sus ojos, algo que jamás le había visto antes. «Eduardo, necesitas ayuda. Ve con un psicólogo, un psiquiatra». «No necesito ayuda». Dio otro paso hacia ella. «Lo que necesito es que mi esposa vuelva conmigo. Yo ya no soy tu esposa. Vas a hacerlo para siempre». Eduardo se lanzó contra Victoria, pero ella fue más rápida. Corrió hacia la entrada del edificio, gritando por ayuda. Eduardo la siguió, completamente fuera de sí. «Victoria, vuelve aquí. No puedes huir de mí». El portero escuchó los gritos y salió corriendo, pero Eduardo ya había alcanzado a Victoria en la puerta del edificio. La agarró del brazo con fuerza, dejándole marcas. «Vas a escucharme.
Vas a dejar de hacer esta estupidez y vas a volver a casa. Suéltame, Eduardo. Me estás lastimando. Bien, quiero que te duela. Quiero que sientas aunque sea un poco del dolor que tú me causaste. Fue entonces cuando Eduardo levantó la mano. La bofetada que le dio en la cara a Victoria resonó en toda la entrada, y ella cayó al suelo aturdida. «Señor, ya basta», gritó el portero, corriendo para ayudar a Victoria. Eduardo miró su propia mano, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Victoria seguía en el piso con la mano en el rostro, mirándolo con una mezcla de miedo y shock. «Victoria, yo no quería... No te me acerques». Victoria se levantó con la ayuda del portero, la voz temblándole. «No vuelvas a acercarte a mí. Nunca más». Eduardo intentó acercarse otra vez, pero el portero se puso entre ellos. «Señor, tiene que irse ahora mismo, o llamo a la policía». «Es mi esposa. Tengo derecho a hablar con ella». «No tienes ningún derecho a ponerle una mano encima». El portero ya estaba marcando a la policía. Eduardo se dio cuenta de que había perdido totalmente el control. Miró a su alrededor y vio las cámaras de seguridad apuntando directo hacia él. Todo había quedado grabado. «Victoria, por favor». Su voz ahora era suplicante. «Yo no quería hacerte daño. Es que me vuelves loco. Tú lo sabes. Lárgate, Eduardo». «Ya». Eduardo dudó un segundo, y luego salió corriendo, dejando a Victoria temblando en la entrada del edificio. 2 horas después, Victoria estaba en la comisaría dando su declaración, con Gael a su lado tomándole la mano. Las imágenes de las cámaras de seguridad eran clarísimas. Se veía perfectamente a Eduardo agrediendo a Victoria. «Con esta evidencia podemos emitir una orden de protección inmediata», explicó la agente. «No podrá acercarse a menos de 500 metros. Si la rompe, lo detendremos en el acto». Una semana después, Eduardo fue juzgado y condenado por violencia doméstica y acoso. La sentencia incluyó 2 años de cárcel en régimen semiabierto, además de la prohibición de tener cualquier contacto con Victoria durante 5 años. Pero el destino aún le tenía una sorpresa preparada a Victoria. A la mañana siguiente del juicio, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. «Victoria, habla Amanda Silva, de Bella Cosmetics International. Tenemos una propuesta que podría interesarte». Victoria casi no lo podía creer cuando escuchó la oferta. Bella Cosmetics, una de las empresas de belleza más grandes del mundo, quería que ella desarrollara su propia línea de productos y la lanzara a nivel internacional. El contrato valía $15 millones e incluía mudarse a Miami, donde estaría ubicada la sede de la nueva división. «Es una oportunidad única, Victoria. Serías la primera influencer brasileña con su propia marca global». Victoria miró a Gael, que le sonrió y asintió con confianza. «Acepto», dijo sin dudar. 3 meses después, Victoria estaba en el aeropuerto internacional, junto a Gael y su padre Franco. Las maletas ya estaban documentadas, los papeles en orden, y una nueva vida la esperaba al otro lado del océano. «¿Estás segura de que no vas a extrañar esto?», preguntó Franco, abrazando a su hija. «Pa, por primera vez en mi vida, no estoy huyendo de nada. Estoy corriendo hacia mis sueños». Gael le tomó la mano. «Y yo voy a estar contigo en cada paso». Victoria sonrió mientras miraba por la ventana del aeropuerto. En algún rincón de la ciudad, Eduardo estaba cumpliendo su condena, finalmente enfrentando las consecuencias de sus actos. Ella no sentía rabia ni odio, solo una paz profunda, la de quien por fin se había liberado. Pasajeros del vuelo 447 con destino a Miami, favor de abordar de inmediato. Victoria tomó su equipaje de mano y caminó hacia la puerta de embarque. No volteó ni una sola vez. 6 meses después, la línea de cosméticos Victoria Libre se lanzaba simultáneamente en 12 países. Victoria se había convertido no solo en una empresaria de éxito internacional, sino también en un símbolo de fuerza y superación para millones de mujeres en todo el mundo. Y por primera vez en su vida, era realmente libre, no solo de Eduardo, sino de todas las cadenas que alguna vez la mantuvieron atrapada en una vida que no era suya. Esta historia nos demuestra que la verdadera libertad no viene solo de salir de una relación tóxica, sino de tener el valor de reconstruir nuestra vida desde cero, de creer que merecemos un amor sano, y de no permitir jamás que nadie apague nuestros sueños. A veces tenemos que enfrentar nuestros miedos en voz alta para quitarles el poder, y descubrir que del otro lado del miedo está la vida que siempre merecimos vivir.
Si esta historia te llegó al corazón, haz clic en el botón de gracias aquí abajo. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal para más historias que te muevan el alma, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación significa mucho para mí.